La guerra de castas fue un conflicto largo y sangriento que ocurrió en Yucatán durante el siglo XIX, protagonizado por los pueblos mayas que se rebelaron contra los criollos y mestizos que controlaban el poder político y económico. Las consecuencias de esta guerra fueron devastadoras en muchos sentidos. Consecuencias humanas: murieron más de 200.000 personas, tanto mayas como no mayas. Muchas familias quedaron separadas y se generó un profundo odio y desconfianza entre grupos sociales. Consecuencia número 2. Sociales. La población indígena sufrió discriminación aún más fuerte. Se perdieron tradiciones, tierras comunales y formas de organización social. Además, miles de mayas huyeron o fueron desplazados. Consecuencia número 3. Económicas. La economía de Yucatán se desplomó, se abandonaron haciendas bajo la producción agrícola y muchas regiones quedaron en ruinas. También se interrumpió el comercio y aquí va la cuarta consecuencia: políticas. El gobierno yucateco perdió el control de muchas zonas del estado por décadas. México tuvo que intervenir y esto provocó la incorporación definitiva de Yucatán a la República Mexicana. El descubrimiento y conquista de Yucatán. Inició en el siglo XVI. La península de Yucatán, ubicada en el sureste de México, era un territorio desconocido para los europeos. Los mayas, una civilización avanzada y sofisticada, habían habilitado la región durante siglos. En 1517, el conquistador español Francisco Hernández de Córdoba llegó a Yucatán en busca de riquezas y nuevos territorios para la corona española. El desarrollo fue después del descubrimiento de Yucatán. Los españoles intentaron conquistar la región, pero enfrentaron una fuerte resistencia por parte de los mayas. En 1527, Francisco de Montejo, un conquistador español, llegó a Yucatán con una fuerza militar y comenzó a establecer alianzas con algunos caciques mayas. Sin embargo, la conquista no fue fácil, ya que los mayas se opusieron fieramente a la dominación española. El desenlace sería: después de años de lucha y negociaciones, los españoles lograron establecer una presencia permanente en Yucatán. En 1542, Francisco de Montejo fundó la ciudad de Mérida, que se convirtió en la capital de la provincia. Los mayas fueron sometidos a la autoridad española y se les impulsó la religión católica. Aunque la conquista fue brutal y sangrienta, también trajo cambios significativos en la región, como la introducción de nuevas tecnologías y la creación de nueva sociedad mestiza. La conclusión es que la conquista de Yucatán fue un proceso complejo y que cambió la historia de la región. Aunque los españoles lograron imponer su dominio, la resistencia maya y la riqueza cultural de la civilización prehispánica siguen siendo una parte importante de la identidad yucateca. La conquista de Yucatán es un ejemplo de la interacción entre culturas y la creación de una nueva sociedad en el contexto de la expansión europea en América. Primera rebelión indígena. En el año de 1546, los mayas de Yucatán vivían bajo la opresión española. Eran obligados a trabajar en las haciendas y a pagar tributos excesivos. La rebelión comenzó durante la primera luna llena de noviembre de 1546. Los mayas atacaron y torturaron a los españoles y a los indios que se negaban a abandonar el cristianismo. La rebelión fue finalmente sofocada por las tropas españolas de Mérida, después de varios meses de lucha. Para concluir, la primera rebelión indígena en Yucatán fue un momento importante en la historia de la región. Aunque fue derrotada, sentó las bases para las futuras luchas por la libertad y la justicia de los indígenas. En el siglo XVI, tras la conquista de Yucatán, los frailes franciscanos se embarcaron en una ambiciosa misión: evangelizar a los mayas. En este contexto, Fray Diego de Landa se destacó como una figura clave, un misionero decidido que llegó a la firme intención de convertir a los indígenas al cristianismo. Su llegada marcó el inicio de un proceso que cambiaría para siempre la vida de los pueblos mayas. Los misioneros comenzaron a construir iglesias sobre antiguos templos mayas, creando un espacio donde las nuevas costumbres religiosas podían florecer.
enseñaba doctrinas cristianas y se promovieron prácticas que sitúan la creencia ancestrales. Fray Diego de Landa llegó en 1546, se decidió a aprender la lengua maya y a documentar su costumbre en sus obras relacionadas a las cosas de Yucatán. Sin embargo, su legado es complejo. Aunque su escritura ayudó a preservar algunos aspectos de la cultura maya, también fue responsable de actos devastadores. En 1562, Landa llevó a cabo el auto de fe de Mani, donde ordenó la quema de códices y objetos sagrados mayas, creando que eran obras del demonio. Este evento marcó una pérdida irreparable para la historia prehispánica, con la destrucción de tesoros culturales que nunca podían ser recuperados. A pesar de esto, su esfuerzo por transcribir el alfabeto maya permitió que algunos elementos del conocimiento indígena sobrevivieran. A lo largo del proceso de evangelización, los mayas enfrentaron una serie de desafíos. Sin embargo, su realiza fue notable. Adaptaron algunas enseñanzas cristianas a sus propias creencias y lograron mantener viva su identidad cultural en medio de la opresión y el cambio forzado. A pesar del dolor, la destrucción y los ecos de su historia se mantuvieron vivos en la tradición orales y en la resistencia cultural. La evangelización de Yucatán fue un proceso intricado y lleno de condiciones. En este medio de conflicto entre la cruz y el juego, los mayas demostraron una capacidad admirable para de condiciones. En este medio de conflicto entre la cruz y el juego, los mayas demostraron una capacidad admirable para resistir y adaptarse. El legado de Fray Diego de Landa es un reflejo de esta dualidad, un legado que combina tanto la preservación como la destrucción. Hoy en día, las huellas de esta compleja historia siguen presentes en la cultura maya contemporánea, recordando la importancia de reconocer y valorar nuestras raíces. En las vastas tierras de los Andes, en el siglo XVIII, el pueblo indígena sufría bajo el yugo colonial español. La explotación era brutal, trabajos forzados, impuestos altos y la mitad, un sistema que los obligaba a trabajar en las minas de forma casi esclavizante. En 1780, un líder emergió descendiente de los grandes incas, José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru II. En un acto de valentía capturó al corregidor Antonio de Arriaga y lo ejecutó públicamente. El pueblo indígena, harto de la opresión, se unió a la rebelión. La lucha se extendió rápidamente desde el sur del Perú hasta el Alto Perú, donde Tupac Katari también se alzó contra los colonizadores. En 1781, Tupac Katari rodeó La Paz con miles de indígenas. La resistencia parecía tener fuerza, pero el Imperio español, con gran violencia, sofocó el levantamiento. Tupac Amaru II fue capturado y ejecutado brutalmente en 1781. Aunque la rebelión fue aplastada, su figura se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia. A pesar de la derrota, la rebelión dejó un legado profundo en los pueblos andinos, siendo un precedente para los futuros movimientos de independencia en América Latina. La lucha por la justicia y la libertad de los pueblos indígenas nunca fue olvidada. Conclusión. La segunda rebelión indígena liderada por Tupac Amaru II, aunque fue derrotada, dejó una huella profunda en la historia. Representó un valiente levantamiento contra la opresión colonial y se convirtió en un símbolo de resistencia a pesar de la represión y la ejecución de su líder. El movimiento inspiró futuras luchas por la independencia en América Latina, especialmente entre los pueblos indígenas que siguieron luchando por su libertad y derechos.